Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 2. Y el título es Un día en el ministerio de Jesús. Y para iniciar, tenemos que hacer una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Probablemente que llevas mucho tiempo en la iglesia, quizás acabas de llegar a la iglesia, o quizás no has ido a la iglesia. Pero esta pregunta es necesaria. ¿Quién es Jesús para ti? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu creencia? Si te vas a salvar, si tú sabes que te vas a salvar, ¿por qué crees tú que te vas a salvar? Estas preguntas son básicas o son importantes porque de esto también depende nuestra salvación. Cuando nosotros reconocemos quién es Jesús, nosotros sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Que al tener nuestra elección, usted nos pueda dar sabiduría, Señor, para poder entender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros necesitamos saber quién es Jesús, ¿verdad? Ahora, nuestro versículo para memorizar esta semana lo podemos encontrar ahí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Marcos capítulo 1, versículo 17 dice, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera particular. Por ejemplo, Mateo muestra a Jesús llamando discípulos y luego predicando el sermón del monte. El libro de Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó su primera señal. Pero el Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Y es por eso que nosotros tenemos que saber lo que pasó o, o lo llamaremos también un sábado con Jesús. Al comienzo del Evangelio de Marcos da al lector una idea de quién es él. En el segmento de Marcos que estudiaremos esta semana, hay muy pocas palabras de Jesús, un breve llamado a los discípulos, la orden que le da al demonio y la curación de un leproso, junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. Nosotros podemos leer ahí un poquito ahí en San Juan 9:4, cuando Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. También lo que podemos mirar es que lo que hizo Jesús en su ministerio, Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades ni llevó tantos pesares, ni cargas, ni tristezas y los pecados del mundo. Nadie ha trabajado como Jesús. Ahora, nosotros podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Cuando dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Y pasando de ahí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Nuestra lección nos muestra cómo Jesús no tiene preferencia para unos y otros, ¿verdad? A todos nos llama, a todos nos da las mismas oportunidades. Por ejemplo, nuestra lección nos muestra de que Jesús llamó a Pedro siempre siendo un jornalero, un pescador. Y a pesar de que quizás la condición de ellos era un poco más baja que Juan y Santiago y su padre, porque ellos tenían trabajadores, no les importó, no interesaba la posición económica en ese momento, ¿verdad? Y nunca le interesaba ni preocupaba a Jesús, porque cuando Él da una oportunidad,
nos las da a todos. ¿Tú eres llamado para predicar el evangelio? Claro que sí. Solamente que cada uno, ¿verdad? Con lo que podemos, con lo que Dios nos da, predicamos el evangelio. Eso es todo. El asunto es de que muchas de las veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Jesús estaba llamando y ellos tenían que decidir. Y en estos versículos nosotros podemos encontrar de que Jesús los llama. Ahora, ¿por qué llama primero a estos cuatro? Quizás alguna vez te has preguntado. Estos cuatro eran discípulos de Juan el Bautista. Y probablemente muchas de las veces hay ideas, hay pensamientos en tu cabeza, en tu corazón antes de entregar la vida a Jesús o de iniciar un ministerio o de trabajar para Cristo. Te haces muchas preguntas. Por ejemplo, el caso de Pedro. Quizás él estaba ahí en el mar diciendo, ¿esto es seguir a Dios? Ellos eran seguidores de Juan y hacían un trabajo, ¿no? Pero ahora Juan estaba en la cárcel. Juan iba a morir. Y cuando nosotros pensamos más en los problemas que vamos a tener, ¿para qué seguir a Jesús si voy a estar en problemas? Si voy a tener siempre necesidad, mejor no. Y nosotros podemos mirar también que en ese día, cuando ellos vienen de pescar y no agarran nada, ese es su trabajo, ese es cómo van a llevar los alimentos. Yo no sé cuánto tiempo llevas en la iglesia, pero yo estoy seguro que tú has pasado por esos momentos. Cuando el dinero no alcanza, o cuando estás enfermo, o también cuando te despiden de tu trabajo, cuando las cosas no salen como tú pensabas. Eso es el trabajo del enemigo, cómo él trabaja para que tú puedas bajar y decir, no, no quiero nada. Marcos 1 registra muchas de las palabras de Jesús, no obstante, Marcos 1, 17 dice, y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Qué difícil iba a ser ahora. Ellos eran expertos en la pesca, ¿no? Pero no en la pesca de hombre. No se hace mención alguna de un bote u otros accesorios de pesca, lo que podríamos sugerir que no está en una buena situación financiera. Pero podemos mirar con el relato de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, que ellos eran compañeros, ¿verdad? El llamado de Jesús a estos hombres es simple y directo y profético. Los llama a seguirlo, es decir, a llegar a ser sus discípulos. Les asegura que si responden a su llamado, los convertirá en pescadores de hombres. Entonces, también nosotros podemos mirar que muchas de las veces se hace complicado. Se hace complicado porque muchas de las veces nosotros no queremos obedecer la voz de Dios. También a veces se nos hace complicado porque decimos, yo así estoy bien. Los que desempeñan en las tareas de la vida desarrollarán talentos inesperados. Si solamente se les diera el mensaje a los seres humanos, muchos de los que escuchan lo recibirían, aceptarían la verdad, pero este tiempo, gente que proviene de todas las aldeas sociales elevadas y bajas, ricas y pobres, algunas personas consideradas sin educación serán llamadas al servicio del maestro, así como los humildes e ignorantes pescadores fueron llamados por el Salvador. Muchos son invitados. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros. ¿Cómo? Dios obra de una manera extraordinaria, ¿no? Porque podemos mirar aquí. Muchas de las veces yo puedo argumentar que yo puedo vivir así. Por ejemplo, Pedro. Pedro dice, cuando Jesús le dice que echen la red, él dice, pero ¿cómo yo voy a pescar de día? Si de día los peces están en la profundidad. Nosotros hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Entonces, a él quizás se le está haciendo imposible. Pero cuando él dice, en tu nombre echaré la red,
Entonces le toca decidir, nos toca decidir si nosotros queremos aceptarlo, si nosotros queremos hacer la voluntad de Él o nuestra propia voluntad. Cuando Él tira la red, agarra muchos peces. Muchos. Dice que no alcanzaba, ¿verdad? No podían ellos sostenerlo, sino que llamaron a los otros compañeros y eran muchos los que habían pescado. A veces nosotros nos desanimamos cuando tú estás predicando el evangelio y estás dando una campaña y se bautiza solo a uno, ¿verdad? Hay formas de pescar. Ten paciencia. A veces no pescas nada, como aquí la pesca de Pedro. Pero tú estás haciendo un trabajo. El que hace lo demás es Dios. Jesús le está mostrando a Pedro que en esta pesca puedes pescar de a uno, puedes pescar de a 10 o puedes pescar de a muchos. Muchos. Por eso él le dijo, tira la red y vas a ver. Y entonces en ese sermón extraordinario que lo podemos encontrar en el libro de Hechos, pescó 3,000, pescó 4,000. ¿Entiendes? No tenemos por qué desesperarnos. La obra es de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces de esta manera le estaba mostrando que cómo es que tenía que pescar. Y muchas de las veces, ¿sabes? Hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y no han aprendido a pescar. Necesitamos aprender a pescar. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Quizás tú como buen pescador vas a agarrar uno, dos, bendito el Señor. Pero si no agarras nada, síguele pidiendo sabiduría a Dios, que Él te la va a dar. Dice que Dios nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Pero si entre tú más pidas, Él te va a ir dando. Pero hay que seguir trabajando para la honra y gloria de nuestro Dios. También nosotros podemos mirar ahí en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y entraron en Capernaum en el día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Ahora te hago una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Los demonios, ¿verdad? Sabían quién era Jesús. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Podemos mirar que acá hay un problema. Al igual que hoy en día. ¿Sí sabes cuál es el problema? Que podemos estar en la iglesia, llevar tiempo en la iglesia y no saber quién es Jesús. Estos hombres, los escribas y los fariseos, estaban en el templo. Los predicadores estaban ahí, pero no sabían quién era Jesús. Y los demonios sabían quién era Jesús. Y ellos dicen, ¿tú eres quien dice? Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y más adelante, eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué ellos están diciendo que tienes contra nosotros? ¿Sabes? El primer punto que podemos analizar es de que este hombre estaba sufriendo. Estaba siendo atormentado. Eso es lo que hace el enemigo. Hacerte sufrir. Quitarte lo que más amas. Tratar de destruirte. Que tú caigas hasta lo más profundo. Y que te pierdas. Jesús sabía que eso estaba sucediendo en este hombre. Este hombre quizás quería clamar. Quería pedir ayuda. Pero el enemigo no lo dejaba. Y hoy en día estamos seguros que hay muchas personas en el mundo que están clamando a Dios y quieren, pero tienen miedo a acercarse. Porque le tienen miedo a las personas, le tienen miedo a la familia.
pero un día el Espíritu Santo va a trabajar. Es por eso que necesitamos seguir orando. Punto número 2, el enemigo también sabía que un día va a ser destruido. Va a ser destruido para siempre. Por eso le dice, ¿qué tienes contra nosotros? Yo sé quién eres. Pero también el enemigo es astuto. Es por eso que Jesús le dice, cállate, calla, enmudece. ¿Por qué? Porque él es el enemigo el que estorba la obra de Dios. Le estaba estorbando ahí, iba a saber que los sacerdotes, al enterarse de todos los milagros que iba a hacer Jesús, iban a entorpecer y no iba a terminar la obra, lo iban a matar antes. Y ese es un asunto que nosotros tenemos que pensar. Es por eso le dice, cállate. También lo que podemos mirar aquí, dice que la multitud, los que estaban en la iglesia, se asombraron. Porque Jesús hablaba con autoridad. ¿Sabes que el problema hoy en día también, al igual que en el tiempo de Jesús, es el mismo problema hoy en día? Muchos predicadores predicamos de nuestra vida, de la vida de la gente y de la vida de cualquier otra persona, pero no de Jesús. Y cuando ese sermón no tiene el centro de atención que debe de ser Jesús, ese sermón no habla de Jesús, no tiene nada. Y eso es lo que hacían ellos. Podían hablar de lo que ellos hacían, de lo que ellos vivían, pero habían perdido el rumbo. Y es por eso que cuando la gente escuchó este sermón, cuando ellos vieron qué es lo que hacía Jesús, dijeron, es admirable. No hemos encontrado a uno como este. Y entonces ellos estaban diciendo, ¿qué doctrina es esta? Hay algo diferente aquí, hay algo extraño aquí. Y nosotros podemos mirar que, porque Jesús hablaba con autoridad. Jesús era la autoridad y es la autoridad y seguirá siendo la autoridad. También dice que muy pronto se difundió lo que Jesús hacía. Es que tu testimonio cuenta mucho. Cuando Jesús hace un cambio en tu vida, las personas se dan cuenta. Cuando tu vida es transformada, automáticamente también las personas se van a dar cuenta. Y ese cambio pues, es drástico en algunas personas, en algunos de nosotros. Ha sido drástico. Ya no eres el mismo porque Dios ha transformado tu vida, así como transformó la vida de este hombre que estaba endemoniado. También dice, con la Biblia abierta delante de sí, profesando reverencia a su enseñanza, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe de ella como palabra de Dios. Se ocupan de disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de la palabra de Dios, que pierden en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Porque hoy hemos perdido de vista el objetivo. En las iglesias no se predica de Jesús. El llamado de Jesús, el silencio, tiene sentido al considerar las connotaciones políticas propias de la expectativa mesiánica en su tiempo. Era riesgoso ser un Mesías. No obstante, junto con los llamados al silencio se encuentran las inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. Lo que resultará claro que en el tiempo es que es su identidad y el mensaje del evangelio. Las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar decisión sobre cómo responderán a su venida y lo que significa para ellos. ¿Sabe? Este hombre que estaba siendo atormentado parecía que no tenía esperanza. Parecía que no había oportunidad. Y hoy también, cada hombre, cada ser humano va a elegir el poder por el cual quiere ser dominado. Y nadie más puede tomar la decisión, sino que somos nosotros los que tomamos la decisión. Los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás y estaban descuidando el único medio por el cual podrían haber resistido a los malos espíritus. Y fue
por la palabra de Dios, que Cristo pudo vencerle. Y por eso el enemigo de Dios sabía que el único que lo podía derrotar era Cristo. Y es por eso que ellos dicen: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué quieres hacernos? También ahí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 34 leemos: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Podemos mirar una cosa muy interesante. Cuando terminó la reunión, el culto, ¿verdad? El sábado, en la mañana, Jesús se retiró a comer a la casa de Pedro. Pero al llegar a la casa de Pedro había algo extraño, que la suegra de Pedro no salió a atenderlos. Entonces había algo extraño, no había algo raro. Entonces le dijeron: es que está enferma. Y Jesús la tomó y le sanó. Probablemente que esa fiebre era muy mala. Yo no puedo saber qué tan grave era, pero solo que estaba enferma. Y sabes, lo maravilloso es que después de que Jesús le sana, ella atiende. ¿Sabes? Es por eso, mi amigo, mi hermano, que nosotros no podemos quedarnos callados cuando Jesús ha hecho un milagro en mi vida y en tu vida. Es por eso que tenemos que hablar de ese Jesús. Y entonces ella empezó a trabajar. Pero ahora también sigue diciendo el relato de que después de que acabó el sábado, ¿por qué es que no siguió haciendo sanación? ¿O por qué es que las personas no llegaron? Es que había un problema. ¿Sabes? En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel, el enemigo, Satanás, hizo todo lo posible para que el pueblo de Israel, o los llamados hijos de Dios, profanaran el sábado, se olvidaran del sábado. Es lo mismo que está ocurriendo ahora. Cuidado, lo vamos a hablar en la próxima lección. Pero también en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, la gente, los judíos, adoraban más el sábado. Oh, el sábado no se puede hacer esto. Oh, esto es pecado. Todo era pecado. Hacer el bien no es pecado. Tú no puedes dejar que una persona se esté muriendo. Eso no es amar al prójimo. Y entonces Jesús quería que las personas llegaran a entender el propósito del sábado, porque Él es el dueño del sábado. También lo vamos a mirar en la próxima lección. Pero entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Pero la gente le tenía miedo tanto a los llamados así cristianos, porque ellos decían: tú no puedes hacer esto el sábado, quédate ahí, deja que tu esposa se muera, deja que tu hermano se muera, deja que tu familia se muera, tú no te tienes que interesar, estás en sábado. Y Jesús quería hacer un cambio en su vida. Es por eso que aquí la multitud llegó a la puesta del sol. Después de la puesta del sol, cuando ya iniciaba el día domingo, llegaron, porque el sábado terminaba hasta la puesta del sol. También hoy no ha cambiado el tiempo. Entonces ellos llegaron y Jesús hizo tantos milagros. Y fueron muchos, de muchas enfermedades, dice el versículo 34. Echó afuera muchos demonios. ¿Cómo terminó Jesús? Cansado. ¿Cuál era la obra de Jesús? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y éramos tú y yo. Y hoy en día nuestro mundo, tú lo sabes, nos estamos enfocando en lo que nosotros queríamos. Hoy en día el enemigo está desviando, al igual que en el tiempo antiguo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Va a volver a suceder. Está sucediendo ahora. Mira, el enemigo está desviando toda la mente de la gente que no guarda el sábado. Después van a adorar el sábado. Y después todos los adoradores del sábado van a ser perseguidos. Qué curioso, ¿no? Pero así es. Entonces, nosotros podemos mirar también,
Jesús vino a restaurar todo lo que se había perdido. Seguimos allí en el versículo 35. Dice en Marcos 35 a 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos de toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba orando. Nos tenemos que mirar que la importancia que es la oración. La oración es tan importante, es básico. Y Jesús sabía que para poder resistir las tentaciones tenía que orar. Al enemigo le había vencido por medio de la oración y consagración. Y también lo que podemos analizar aquí, Pedro sabía dónde encontrar a Jesús. Quiere decir que Jesús podía tener un lugar especial donde él podía encontrarse con Dios, donde él podía orar tranquilamente. Y sabes que muchas de las veces nosotros oramos tan poquito que esa oración se puede convertir en un desastre porque estamos orando egoístamente. Cuando oramos tan poquito, solo pedimos por nosotros. Y cuando oramos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo orando, nos damos cuenta que tú puedes orar hasta por tus enemigos. Esa es la importancia de orar. También lo que podemos mirar aquí. Pedro le está diciendo: sabes que la multitud te está buscando. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Lo estaban buscando porque ellos pensaban que Jesús era el Redentor. Era un rey que los iba a liberar de la opresión política. Jesús no los iba a liberar de la opresión política, los iba a liberar de la opresión, del pecado. Pero muchas de las veces nosotros estamos tan perdidos que nos importa más lo material que lo espiritual. Y ese es un verdadero problema. Entonces, también a lo largo de los evangelios nos presenta a Jesús como una persona de oración en Mateo 14:23, Marcos 6:46, San Juan 17, lo podemos mirar también en Lucas 6:12. Ahora, muchos cristianos han establecido momentos específicos para la oración. Esta práctica es correcta y provechosa, pero también puede volverse una rutina, algo que se hace casi sin pensar. ¿Por qué Pedro no fue con Jesús a la oración? Quizás, al igual que nosotros, ¿verdad? Aún le hace falta esa conexión, le faltaba esa conexión con Cristo. En la agitación que dominaba en Capernaum había peligro de que se perdiese de vista el objetivo de su misión. Si Jesús hubiese regresado a la multitud, se hubiese perdido el objetivo. ¿Por qué? Jesús no se sentía satisfecho, atraído por la atención a sí mismo como taumaturgo o sanador de enfermedades físicas. Quería traer a los hombres así como a su Salvador, y mientras la gente quería anhelosamente creer que había venido como rey a fin de establecer un reino terrenal, él deseaba desviar su mente de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundanal estorbaría su obra. Entonces nos damos cuenta por qué es que Jesús fue a otros lugares. Pero también tenemos que mirar por qué Jesús fue a otros lugares, ¿verdad? Lo miramos allí en Marcos 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera
que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Tú has mirado cuando a un niño le dicen, deja de llorar? Y más llora. Jesús le dijo a este hombre, no le digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y él te dirá qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué nosotros somos al contrario? ¿Por qué nosotros no queremos obedecer a Dios? Mira, por más grave que sea la enfermedad, Jesús quiere restaurarte. Él sabe, ¿no? Este hombre era despreciado, estaba abandonado. Y entonces él tuvo que entender una cosa, que solo le quedaba un camino, le quedaba Jesús. Entonces a él no le importó caminar entre la multitud. Y a Jesús no le importó qué tan grave era su enfermedad, él lo tocó. Y cuando él le dice, él le expresa, si tú quieres puedes sanarme. ¿Te imaginas la fe que tenía él? Él sabía que era su última oportunidad, la única posibilidad que tenía en ese momento era Jesús. Y por eso, si tú quieres puedes limpiarme. Y él le dice, quiero ser limpio. Ahora, ¿por qué Jesús le dice también que no diga nada? ¿Sabes? Yo a veces me quedo pensando y no llego a entender de que esas personas que predicaban de Jesús, de Dios, que amaban a Dios, ser hijos de Dios, tenían tanto odio en su corazón. ¿Por qué? Tú no puedes predicar que amas a Dios, que conoces a Dios y odiar tanto, tanto que hasta quieres matar. Y sabes que hoy en día sucede lo mismo. Hay tanto odio. En lo personal me da tristeza. Me da tristeza porque me lo han dicho. Y yo me quedo sorprendido y muchas de las veces triste. Y tengo que orar por ellos. Alguien que me dijo ser cristiano. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Pero yo te digo, me dolió que me haya dicho que no voy a descansar hasta verte muerto. Un cristiano no puede decir eso. Y entonces la muestra está aquí, en el Evangelio. Que a Jesús lo querían ver muerto. Por decir la verdad. Decir la verdad tiene consecuencias. Vivir la verdad también tiene consecuencias. Pero quiero decirte algo que también tiene su recompensa. Y con nada del mundo tú la puedes alcanzar más que con el amor a Cristo. Entonces también, cuando nosotros miramos todo, Jesús sabía que sus enemigos procuraban siempre limitar su obra y apartar a la gente de él. Sabía que si se divulgaba, muchos de los leprosos no emplearían el don de la salud en forma que fuese una bendición para sí mismo y para otros. Y atraer a los leprosos en derredor suyo daría ocasión a que se le acusase de violar las restricciones de la ley ritual y así quedaría estorbada su obra de predicar el evangelio. ¿Te imaginas? Porque iban a llegar y entonces es que nadie podía tocar a un leproso porque iba a ser inmundo. Jesús lo había tocado y entonces él dijo, hay que hacer las cosas bien, de una manera bien. ¿Qué ejemplo podemos tomar? Podemos tomar uno de los mayores y mejores ejemplos. Que pedir sabiduría a Dios y saber hablar. A veces nos equivocamos tan fácilmente. Tener sabiduría para poder predicar el evangelio. Muchas de las veces nosotros, en lugar de hacerle un favor a la gente, estorbamos la obra. Sí. Muchas de las veces tú quieres hablar a la gente. Apenas te dieron oportunidad de hablar, ya le estás hablando de ley, de mandamientos. No, Señor. Háblale de Jesús. Eso es todo, hablarle de Jesús.
Pero cuando nosotros decimos eso, la gente ya está con eso en su cabeza de lo que le vas a hablar es de eso. Y eso hacemos. No. Entonces Jesús dijo, si esta multitud viene, si Él lo divulga, van a venir a mí y entonces me van a odiar más y yo no voy a terminar mi ministerio. Y además van a decir que me contamino y de por sí que ya me quieren matar. Entonces yo voy a estar en problemas. Y es por eso que nosotros tenemos que decidir del lado de quién estamos. También, la lepra descrita en este pasaje es igual en todo el Antiguo Testamento. No se refiere solo a lo que conocemos hoy como la enfermedad de Hansen o lepra auténtica. La lepra propiamente dicha o mal de Hansen pudo haberse llegado al cercano oriente alrededor del tercer siglo antes de Cristo. El leproso confiaba en Jesús y que solamente Él lo podía limpiar. Sin embargo, Jesús es movido con la compasión y toca al hombre. Jesús se compadeció de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, así lo quiero, queda limpio. También lo que podemos mirar, los discípulos querían evitar que su maestro le tocara. Es por lo que te digo, cuidado con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que se iban a contaminar, porque la lepra fue limpiada. Así sucede con la lepra también del pecado, tan profundamente arraigada y tan mortífera. Jesús lo primero que quiere hacer es quitar todo lo malo que hay en tu vida, transformar tu vida, transformar tu hogar, transformar la iglesia. Es que el amor se ha acabado. Y hoy en día lo que más abunda es el odio, lo que más abunda es el rencor, la enfermedad, y nadie tiene compasión. Qué triste, ¿no? También, si Jesús hizo todo esto para mostrarnos y para darnos ejemplo, nosotros necesitamos seguir ese ejemplo. No nos olvidemos de algo. El centro de atención no eres tú ni soy yo. El centro de atención tiene que ser Cristo. Tu ejemplo es Cristo. Tú vas a ser salvo por lo que Cristo hizo, hace y sigue haciendo. No te vas a salvar por sí solo o por ti mismo. Si a ti te dan la oportunidad de predicar, predica de Cristo. Vive en Cristo. Testifica de Cristo. Pero también te digo, si tú crees que has ido demasiado lejos y crees que ya es tarde, no pienses eso. Tu vida puede haber caído en un vacío tan profundo como este leproso, pero hay oportunidad. Dios es bueno. Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Quieres un cambio en tu vida? Deja que Cristo entre en tu corazón, que Él transforme tu vida. Es mejor, ¿no? De todo corazón, mi deseo es que tomes la mejor decisión. La próxima semana vamos a estar hablando del paralítico y del sábado. Te esperamos. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque usted es bueno y su misericordia es grande para con nosotros, Señor. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Gracias, Señor, por su amor y por todo lo que hace, hizo y seguirá haciendo. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.